Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el tema a tratar en mi tesina es comprobar si realmente el comunicador es capaz de hacer de una opinión propia una verdad absoluta para la sociedad. Me parece importante este tema o interesante de investigar o tratar porque ha habido ejemplos claros en el paso de la historia de nuestro país. Uno de ellos es en enero de 1994, el movimiento armado del EZLN en la selva chiapaneca, y otro de ellos fue el movimiento estudiantil de 1968. Los dos comparten una misma línea, los cuales son que los medios de comunicación jugaron un papel importantísimo a la hora de difundir las noticias de cada uno de los movimientos. Por ejemplo, en el 68, los medios de comunicación trataban algunos de hacer ver a los jóvenes, a los estudiantes, como revoltosos que buscaban el caos en la sociedad, atacar al gobierno, hacer daño a la imagen de aquel entonces, del México de aquel entonces. Algunos movimientos de ese mismo año, como Avándaro, que fueron culturales, que trataron de, hacer una estampa o una fotografía de un México diferente, donde la libertad de expresión realmente se ejerciera. En el caso de Chiapas, el problema fue tal vez que los medios de comunicación jugaron un papel sumamente importante a la hora de enviar información o tratar de vender la nota como algo real. Algunos periódicos como La Jornada se volvieron importantes en el sentido de que vendían notas un poco más reales acerca de lo que hacía la televisión y la radio, que buscaba aumentar el rating. Si bien los periódicos aumentaron su venta y su número de ejemplares, tal vez fue porque la gente necesitaba informarse y saber la realidad del movimiento en Chiapas. Ahora, es necesario investigar acerca de los líderes de opinión, qué piensan, cómo se crea un líder de opinión, si realmente un líder de opinión se desarrolla o se aprende a ser un líder. Entender la persuasión como una herramienta para poder lograr, vender una verdad como tal. Y que el comunicador nunca pierda la objetividad a la hora de enviar un mensaje a su sociedad. Entonces, el punto aquí central de mi tesina es eso: realmente ver si el ejercicio de informar del comunicador sigue una línea objetiva o realmente puede utilizar su postura como una verdad para la sociedad que lo rodea. Ver si esta postura se puede duplicar o tal vez si es rechazada por la misma gente. Entonces, yo decidí entrevistar a un asesor político y tal vez a una politóloga que espero ayude a cimentar bien la investigación y a poder llegar a comprobar que el comunicador puede o no transmitir una verdad como una opinión pública. Ya estamos aquí con Alberto Cedeños y Montes, asesor político municipal. Gracias por tu tiempo y por la entrevista que nos vas a dar. Gracias, Juan Carlos. Mi tema es, si el comunicador es capaz de hacer su propia opinión la verdad absoluta. Entonces, para abordar el tema desde otro punto de vista, quisiera preguntarte, ¿cómo un líder evita el descontrol en la sociedad? ¿Cómo un líder evita el descontrol en la sociedad? Bueno, si hablamos de los líderes políticos actuales, te puedo decir que generando problemas, generando distractores para que la gente no se enfoque. Una de las ventajas que han encontrado los líderes o los pseudolíderes políticos en México es que la gente se distrae muy rápido, ¿sí? Puede haber un tema importante, un tema trascendental para el futuro, para el desarrollo de la propia gente en las regiones, etcétera, etcétera, y le sacan ciertos problemas, ¿no? Que hubo un problema, no sé, hace rato estábamos tocando un tema, ¿no? Fútbol, deportes, algún incidente, robos, secuestros, la guerra contra narcotráfico, que son temas importantes, pero siempre pueden encontrar el distractor porque conocen perfectamente el nivel de interés que tiene el mexicano. Entonces, obviamente así es como lo hacen. ¿Es lo correcto? No, para mi punto de vista yo siento que no debe de ser así, pero lamentablemente se mueve en la actualidad, así es ese punto. ¿Son las llamadas cortinas de humo? Exactamente. Bueno, ahora, ¿en qué momento el uso de la persuasión atenta contra tu ética? Por ejemplo, que eres líder de opinión y tienes contacto con grupos de personas. ¿En qué momento el uso de la persuasión atenta contra tu ética? Bueno, en este caso
si hablamos de persuasión, la persuasión nunca va a ir en contra de la ética o de una ética, ¿no? Digo, el tema de la ética es un tema muy extenso, hay controversia incluso, pero aún así, mi punto de vista, claro, la persuasión nunca va a ir en contra de la ética de ningún individuo. La manipulación es otra cuestión. ¿Por qué? Porque la manipulación, el fin de la manipulación es un beneficio personal, ¿no? Es un beneficio para el político, ¿sí? Entonces está yendo en contra de las necesidades de la sociedad. Y la persuasión simplemente es con argumentos, ¿sí? Y de una forma, ¿cómo decirlo? Con argumentos fuertes, ¿sí? Tú vas a poder convencer a la gente de qué es lo mejor para ellos mismos, ¿sí? Entonces por eso yo te puedo decir, persuasión nunca va en contra de la ética. Entonces, ¿la persuasión es una herramienta necesaria para el líder de opinión o es un plus que viene ya de cajón? Es una herramienta necesaria. Entonces, si la persuasión es una herramienta necesaria para el líder de opinión, ¿la persuasión se aprende o se desarrolla? Bueno, yo diría que la persuasión se aprende y se desarrolla. ¿Por qué? Porque obviamente alguien siempre te va a estar enseñando, hay cuestiones teóricas, por así decirlo, donde vas a hacer o vas a basar esa persuasión, o más bien el conocimiento, ¿no? En algunas fuentes, en algunos datos duros. Siempre los datos duros te van a ayudar. Y lo vas a desarrollar con la práctica. Es muy difícil que alguien, aunque acabe de aprender, acabe de estudiar, cómo debes de persuadir a una persona, o tengas esos datos duros para poder convencer a alguien, si no lo has llevado a la práctica, no lo vas a lograr. Aunque tengas los mejores datos, ¿sí? No lo puedes llevar a la práctica. Por eso es muy importante y por eso con el tiempo lo vas desarrollando. Por ejemplo, en tu caso, has llevado campañas políticas y demás. ¿Cómo haces tú para decirle a tu equipo que probablemente la campaña esté fallando y que el objetivo principal, que es hacer ganar a un candidato, no va a ser posible, o es un hecho casi definitivo que no va a ser posible llegar a esa instancia a la que se busca? ¿Cómo se maneja esa información? Ok, bueno, antes de contestarte eso, quería decirte algo que estabas tocando, un tema que estabas tocando muy importante. En mi caso, por ejemplo, yo no aprendí dentro de la política. Yo estaba en muchas obras de teatro. Aprendí creo que más en el teatro que en algunas campañas. Digo, es la realidad, porque te ayuda a desenvolverte. Mucha gente no puede platicar con la gente, y si no puedes platicar con la gente, nunca vas a poder decirles qué es lo que realmente se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, te vuelves un poco tímido y te da miedo hablar ante mucha gente. Entonces, bueno, hablando en ese caso, fue importante para mí la parte de volverme actor regional, por así decirlo, de teatro. Ahora ya, en la cuestión de la persuasión, en la cuestión de las campañas y en la pregunta específica que me haces, de cómo le dices a la gente, bueno, en primera, a tu equipo, nunca le puedes decir que el porcentaje va mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque una campaña, muchos creen que una campaña no se siente o que el ánimo político no se siente, pero en este caso hay un aire, o sea, cuando tú vas a un café, cuando vas a una reunión, cuando estás platicando con algún líder de un sindicato o el presidente de una colonia, con quien sea, se puede respirar. No sé cómo explicarte esa parte, pero el ambiente político se percibe, ¿no? Aparte de los números, de las estadísticas y todo lo que tú llevas como control dentro de una campaña, entonces, bueno, vas sintiendo estas dos cuestiones, ¿no? Obviamente, un líder nato siempre se maneja o se mueve por esa sensibilidad política que existe en el ambiente. Un líder preparado, o en este caso el asesor de una campaña, muchos se basan simplemente en los datos duros, en las estadísticas. Solo hay una cuestión, en la estadística no puedes tener un control absoluto de lo que está pasando o el ambiente. Entonces tienes que poder equilibrar estos dos aspectos. Yo te puedo decir,
es un ejemplo, a veces se toma como absurdo, pero la estadística simplemente es agarrar un pequeño porcentaje de la sociedad, hacerle una entrevista, bueno, más bien una pequeña encuesta, y entonces darte cuenta qué es lo que está pasando. Yo te digo, vas al mar, agarras una cubeta, la sacas, y con eso me puedes dar unos resultados de lo que está pasando. Pero la realidad es que no me vas a poder decir cómo va a reaccionar la gente. Esa efervescencia que se da, por ejemplo, en el 2000, hubo una efervescencia política nunca antes vista, en el 2006, pero hay campañas o hay elecciones que están muy apagadas. Incluso acá en Puebla, si hablamos de la campaña, si hablamos del 2012, fue una campaña muy apagada. La efervescencia se vio simplemente por un solo personaje, pero los partidos políticos quedaron opacados, ¿sí? Y hubo un abstencionismo terrible. Entonces, bueno, hay que ir manejando así. Y con tu grupo nunca puedes tener un discurso de derrota. Siempre necesitas que la gente esté animada, que esté motivada, ¿sí? Y ahora sí, como dicen en muchas ocasiones, bueno, la esperanza es lo último que muere. Y nunca le puedes quitar esa esperanza a tu equipo. Ya, hablabas de los líderes natos y los líderes creados. ¿Cómo sabes quién es un líder nato y cómo sabes que se tiene que crear un líder? Un líder nato, o un líder natural, por así llamarlo, es, prefiero hablar a veces con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con un señor, se llama Don Nico, él vende agua, entonces bueno, tiene su bicicleta, lleva sus garrafones, es una persona sumamente agradable, ¿sí? Le cae muy bien a todo mundo, a todos sus clientes les cae muy bien, y él cuando habla o cuando platica con las personas, en una simple sentada reúne a 50 o a 100 personas, ¿sí? Ese es un líder nato. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue por su carisma, porque lo conoce y lo ubica como una persona honrada, una persona trabajadora, aunque sus tablas políticas no son teóricas, por así decirlo, ¿no? Ahora, el otro tipo de líder, los líderes que se fabrican, es la realidad, bueno, simplemente agarran a una persona con cierto tipo de cualidades y teóricamente lo empiezan a enseñar. Estoy hablando desde oratoria, que es muy importante, se mete mucho los temas de la cultura popular para poder también platicar con la gente, ¿no? Entonces lo van creando, lo van desarrollando como necesitan o como necesiten al líder, ¿sí? Pero quien realmente tiene a la gente, quien realmente está a ras de suelo, es el líder natural. Un problema, un gran problema, porque el beneficio dentro de la política mexicana actual se lo lleva ese político creado y el político natural, el líder como se conoce, el líder que tiene 20, 30, 50, 200, 500 personas, no se puede desarrollar, ¿sí? Sigue viviendo de la misma forma que hace 20 o 30 años. Y entonces yo te puedo decir que ese tipo de líderes o los líderes creados se aprovechan de los líderes naturales y obviamente de la sociedad y de la población, porque lo que están haciendo es, si tú eres un líder natural, la gente confía en ti porque tienes esas cualidades, eres honesto, eres trabajador, ¿no? Entonces, al llegar un líder creado, va a tomar tus cualidades. Por lo tanto, si tú eres el medio de comunicación con tu gente, la gente va a ver las mismas virtudes que tienes tú, las va a ver en el líder creado. Por lo tanto, van a decir, bueno, ese líder que nunca lo había visto, que solo llegó cuando hubo una campaña política, es honesto, es trabajador, es como mi líder natural, obviamente. Ahora, ¿cómo y por qué se crea una imagen para el líder de opinión? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué características debe reunir un líder de opinión? ¿O qué herramientas se utilizan para poder crear a un buen líder? Un líder que realmente impacte en la sociedad en la que se va a enfrentar. ¿El líder de opinión? Sí. Ok. Mira, los líderes de opinión están muy manipulados. Obviamente el líder de opinión serían los periodistas, ¿no? Prensa escrita, radio, televisión. Entonces, bueno, ¿qué cualidades necesita? Es un tema un poquito complicado. Voy a intentar aterrizarlo un poquito en
en México, tenemos que poder definir o tenemos que tener esa visión y poder hacer comparaciones. Se supone que las comparaciones son malas, pero bueno, en este caso, si hablamos de líderes de opinión, pues sí hay que ser muy tajantes, ¿no? Podemos poner dos ejemplos, una Carmen Aristegui y una Adela Micha. ¿Qué es lo que pasa? Digo, no lo voy a defender al 100%, pero una Carmen Aristegui lo que intenta hacer es decir la verdad, o lo que ella considera, de acuerdo a su punto de vista y a sus vivencias, lo que es la verdad. Más allá de los intereses personales y más allá de los intereses de la compañía o de la empresa que los contrata. En cambio, todos saben que la trayectoria de una persona como Adela Micha se basa en los intereses de los empresarios que la contrataron y su punto de vista siempre lo externa. Por lo tanto, ha caído en incongruencias, ¿sí?, en algunas ocasiones, que la gente lo ha notado y lo ha visto. Entonces va perdiendo credibilidad. Yo te puedo decir que sea o que un periodista sea 100% objetivo, en mi punto personal, o en mi punto de vista personal, es imposible. Siempre va a estar movido por su vivencia, ¿sí? Porque hay una cosa que también es muy importante darse cuenta. Un periodista de verdad está en el lugar de los hechos, ¿sí? Lo vive, lo siente, esa cuestión que es inexplicable del ambiente, la sensibilidad social, los problemas, todas esas cuestiones el periodista lo está viviendo. La pasión, ¿no? Entonces, la pasión, la angustia, el miedo, todo eso el periodista lo está sintiendo. Y entonces cuando escribe, su nota se va a ver un poco manipulada por lo que él sintió y te va a transmitir lo que él sintió. ¿Eso es malo o no? Yo no siento que sea malo, ¿sí? Pero tampoco puede ser tan frío como para darte una nota, ¿sí?, con puro dato duro. Obviamente se tiene que meter o tiene que transmitir la pasión y el sentimiento que tiene. Yo te puedo decir, en el caso de Adela, pues es una persona que simplemente le pasan la noticia, la lee, bueno, la ve, la revisa, le pone un poquito su estilo y simplemente la transmite. ¿Está transmitiendo lo que ella siente, lo que ella vivió? No, ¿sí? Y obviamente siempre cuida el bolsillo. Para ella es importante el bolsillo, tanto personal como de la empresa. Ahora, hablando de la objetividad y los periodistas con su, como el cuarto poder, podríamos decirlo, ¿en qué momento se rebasa el ser objetivo con dar una opinión propia? ¿Cuál es la línea que delimita el ser objetivo y el empezar a opinar acerca de? Ok, por ejemplo, es un tema bastante delicado. Yo te diría que el ser objetivo, como estábamos mencionando hace rato, es intentar dar la noticia o dar los hechos que están ocurriendo tal cual. Sí es válido transmitir esa sensación, ese sentimiento, pero esa es la opinión de lo que está pasando, de lo que se vive, ¿no? En cambio, ya meter su opinión personal sería atacar, digo, me tengo que meter un poquito en la cuestión política, siento que es el mejor ejemplo que te puedo dar como para quedar un poco más claros ahí. Cuando un periodista empieza a ir en contra de un político, es una opinión personal. Tú puedes decir en la reunión tal o en la campaña, ¿no?, el candidato a presidente de la República, ¿sí?, tuvo una reunión con los líderes del sindicato tal. Pasó, ¿sí?, pasó esto, ocurrieron los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, más o menos vas planteando qué es lo que pasó, cómo se formó, cómo estuvo el momento. Ahora, cuando tú metes tu opinión personal, entonces es lo que pasó en el 2006, ¿no?, donde dicen, ¿sabes qué? Es que el candidato de izquierda, ¿sí?, se va a volver un peligro para México. Nos va a hacer esto. Y entonces empiezan a dar ciertos puntos de vista donde ya no están dando la noticia. Están intentando manipular la opinión de la gente. Y eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque una persona de ese tipo, una persona que va a manipular, el alcance que tiene es de acuerdo al medio. Y si tu medio es nacional, tienes un alcance nacional. Entonces, tu opinión, ¿sí?, se va a empezar a duplicar en todo el territorio nacional. Por eso es muy importante controlar a la gente.
porque es un poder muy fuerte. Llegas a muchísimas personas y si dices estupideces, eso es lo que va a tener la gente. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo y bueno, pues espero que esto sirva de algo. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con la profesora Melba Navarro Sequeira, que es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno. Buenas tardes, maestra. Gracias por su tiempo. Bueno, el tema de hoy es: ¿el comunicador es capaz de hacer de su propia opinión la verdad absoluta? Bueno, vamos a empezar la entrevista con esta pregunta. ¿Cómo un líder de opinión evita el descontrol en la sociedad? Bueno, la tarea que tiene una persona cuya voz tiene eco en la sociedad, yo creo que radica principalmente en lo que tienes hacia adentro. Desgraciadamente crecemos con ya muy poco civismo, ya muy pocos valores, y entonces yo creo que el marco de acción depende mucho de lo que trae cada persona en su bagaje personal. Ok, ahora, ¿en qué momento el uso de la persuasión atenta contra la ética del líder? O en este caso, en su ética, por ejemplo. En el caso en el tema de la persuasión, creo que atentar contra la ética personal no nada más puede ser por la persuasión. Es decir, al momento de aceptar un trabajo en el que tú tienes que mentir, vas atentando hacia tu ética si es que tú la tienes, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de usar la persuasión como una forma de actividad cotidiana no necesariamente tiene que ir en contra o a favor de tu ética y no necesariamente va en contra o a favor de lo que realmente ha pasado. ¿A qué voy? Tú puedes ser muy ético al seguir una instrucción de tu jefe. Sin embargo, puede ser muy antiético al seguir esa instrucción y decir una mentira. ¿Sí? Sí. Por otro lado, tú puedes usar la persuasión para hacer que la gente vaya y done para una causa noble, pero puedes ocupar la misma persuasión para hacer que la gente vaya y pinte un muro de un espacio público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. Ahora, hablando de la ética y de ser como coherente con lo que se hace, ¿en qué momento se rebasa el ser objetivo con dar una opinión propia o venderla como una realidad? Cuando tienes un espacio en un medio, tienes que informar de manera imparcial, si es que tú tienes que dar una nota informativa, una noticia, etc. Si tú tienes un espacio de opinión, como es una columna o una editorial, es donde tú tendrás que dar tu opinión. Creo que el informar tendría que ser lo más objetivo posible, pero los espacios que están dados para la opinión van empapados de todo lo que la gente quiera decir. Entonces, es distinto que un medio te abra el espacio, si ese medio es Reforma, va a querer una opinión mucho más cercana hacia ciertas cosas, a que si el espacio de opinión te lo abre La Jornada, que va a querer una opinión mucho más lejana, a lo mejor a ciertas cosas que el gobierno está haciendo, ¿no? Ya. Ahora, ¿en qué momento, bueno, por qué es más difícil ser líder de opinión de un grupo grande de personas a uno más pequeño? ¿O realmente no hay dificultad? ¿O cuál es la diferencia? Yo creo que no es el número de personas. Es decir, no es que sea más fácil convencer a 3 o 5 personas que a 50 o a 500, porque la fuerza de tus argumentos son lo que a ti te va a hacer líder en cierto espacio. Más bien, creo que la dificultad de ser líder no está dada por el tamaño del grupo, sino por los ideales que tú vayas a ofrecer. Es mucho más fácil ofrecer un ideal que sea común a 3 o a 500 personas, a ofrecer un ideal que no es tan común a tantas personas. ¿A qué voy con esto? Hay muchas asociaciones de todo tipo, contra el cáncer, a favor de los pobres, a favor de los viejitos, etc., ¿no? ¿Cuáles son las que tienen más eco? Las que encuentran un espacio común a muchas personas. Por ejemplo, Greenpeace. Greenpeace tiene un montón de campañas en activo. Sin embargo, ¿cuáles son las que uno recuerda? Las que son mediáticamente más visibles. La de la foquita con la cara toda tiernita, que están dándole palazos.
la de, no sé, por decir la de UNICEF, a lo mejor no necesariamente Greenpeace, la de UNICEF, donde encuentras a un artista tipo Shakira, Katy Perry o Leo Messi, con un niño de la calle que apenas si le puedes ver como un poquito de carnita, ¿no? O sea, en realidad tiene mucho más que ver con encontrar un punto en común hacia tu audiencia, sean 3 o sean 1000, que a que sea una gran cantidad o una pequeña cantidad. Y si acaso creo que es más difícil ser líder en un grupo pequeño, porque cualquiera puede sentir que tiene la capacidad de hablar con 3 o con 5 personas. Es más fácil ascender, ¿no? Yo creo que puede ser más difícil porque cualquiera lo puede hacer. Entonces tú tienes un grupo de amigos, que son 5 personas, cualquiera tiene la misma capacidad de hablar a esas 5 personas. En cambio, cuando es un grupo tan grande, de pronto no todo el mundo se atrevería a hablar en voz alta, por decirlo de alguna manera. Así que no creo que esté dado por el tamaño de la audiencia. Ahora, ¿cómo un líder evita el descontrol en la sociedad? Por ejemplo, cuando ocurre algún desastre natural, ¿cómo llevar esa información de primera mano a la sociedad y no causar alguna reacción en cadena como caótica o algo así? No creo que sea la función de un comunicador mantener el orden. Creo que de paso podemos contribuir, pero no creo que sea la función primordial. De cualquier manera, ¿cómo hacerlo? Diciendo la verdad y dentro de esa verdad sí encontrar un matiz en el que le informes a la gente las cosas que la puedan mantener en calma. Es distinto decir, en Japón hay un terremoto y se esperan en 17 horas un tsunami, así que esperamos tener el mismo número de muertos que la vez anterior. Es decir, acaba de ser un terremoto y cuando en estos casos ha sucedido esto, generalmente en tal número de horas se presenta un tsunami. Se le recomienda a la población tomar sus precauciones, bla, 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 bla. Lo mismo que sucede en tu comunicación diaria. En la forma de expresarte es como tú vas a tener la retroalimentación. Ahora, ¿la persuasión se aprende o se desarrolla? La persuasión se puede aprender, se puede desarrollar. Podemos ver persuasión desde la época de Hitler, o desde mucho antes. Podemos ver ejemplos de propaganda tanto hitleriana como propaganda leninista, y podemos ver yo creo que hasta un decálogo en donde podremos encontrar muchos tips o muchas pistas sobre cómo persuadir. Sin embargo, también son cosas que van aprendiendo sobre la marcha. Ahí, digamos, combinando la persuasión, a lo mejor con técnicas de programación neurolingüística, hay formas en las que tú sabes cómo la gente está siendo como más receptiva a lo que tú estás diciendo, o cuando la gente ya se cansó, ya se aburrió. Y también son cosas de sentido común. O sea, si tú estás dando una charla y estás viendo que la gente está pegada al teléfono aquí tratando de responder cosas, o que está bostezando, o que está volviendo para cualquier lado menos para ti, tú mismo te vas dando cuenta de qué cosas van resultando o no. Entonces, digamos que tú podrías leer Mi lucha de Hitler y no por eso ser ya un gran experto en persuasión. Y podrías únicamente ir desarrollando en tu vida técnicas empíricas para tratar de lograrlo y tampoco hacerlo. Entonces, yo creo que podrías juntar ambas para obtener un resultado ya sea positivo o negativo en la sociedad a la que tú te quieras enfocar. Ahora, bueno, tenemos que entender que los líderes de opinión en ocasiones se eligen, pero ¿cómo y por qué se crea una imagen para el líder de opinión? ¿Cómo vender esa imagen a la sociedad? ¿Cómo se hace eso? Ok, si tú quieres vender una imagen de un líder a la sociedad, vas a tener un líder de plástico. Estas teorías de marketing político en las que reconocen al candidato, no, así van, pero tú lo puedes aplicar igualmente a un líder o a un comunicador. Perdón, en las que reconocen al candidato como si fuera una lata de sopa. Están trabajando con crear candidatos plásticos, prácticamente como un Frankenstein, que tú digas, la gente quiere una persona educada, que mida tanto, que use tal corbata, que hable de tal manera, etc., ¿no? Entonces ese candidato plástico te va a funcionar un ratito. En cambio, si tú tienes en una persona una imagen que es acorde a su sociedad, va a ser mucho más fácil que tenga una imagen favorable, que tenga una buena recepción, a diferencia de si tú creas uno nada más
porque es lo que la gente quisiera, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen tiene que ser de acuerdo al entorno, tiene que ir muy ad hoc a las necesidades de la gente, pero sin perder la esencia de quién es la persona. Hay grandes comunicadores en el mundo y hay grandes líderes que no necesariamente han sido buenos comunicadores y viceversa. Un gran comunicador, perdón que te interrumpa, Hugo Chávez. Es un gran comunicador. Y no necesariamente tuvo que pasar por algunos de los filtros que estoy comentando. Por otros sí los pasó. Pero ser un buen líder o ser un buen comunicador tampoco implica tener una gran política pública detrás, en el caso de la política, ¿no? Y tampoco implicará tener mucho conocimiento de la sociedad, en el caso de un comunicador. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, maestra.